Inicialmente, quiero saludarlos para que plantearles un presupuesto que con esta pequeña presentación quiero hacerles en cuanto a que es posible definir el derecho penal. Es importante que tomemos un poco de la historia y nos remontemos al siglo XVII, una época de ideario iluminista que trajo consigo nuevas concepciones sobre el derecho penal. Voy a citarles un personaje muy importante para aquella época, que era marqués en Milán, Italia, y fue el iniciador de la escuela denominada clásica. En este momento me refiero a Beccaria, Sersa Beccaria, que trajo consigo otros personajes que también hicieron continuación sobre su obra o sobre su tendencia, que fue Carmignani, Rossi y Carrara. Estos penalistas italianos fueron esenciales también para dicha escuela clásica. Cesare Beccaria propone en 1764 una obra que es realmente un tratado donde quiere humanizar las penas y abolir la tortura, ajustados al principio de proporcionalidad de las penas y al principio de legalidad. ¿Para qué? Que venga de la razón, la justicia, y no de las pasiones, del odio y la venganza. Gracias al trabajo justamente de estos pensadores y ejecutores de nuevas tendencias y cambios, y gracias a esa escuela clásica, se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba. Procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y a la limitación del poder absoluto del Estado. Gracias al fundamento de la escuela clásica llamado ius naturalismo, que representa que hay una moralidad intrínseca que trascendía las leyes humanas. Esta evolución conlleva al planteamiento de tres principios que indican el delito como una dimensión legal y moral. Se enfoca en la tipificación de conductas prohibidas y su consecuencia jurídica. También toma en cuenta el libre albedrío del delincuente, pudiendo elegir actuar conforme a la ley o cometer el delito. Eso lo hace responsable de sus acciones. Aparece la voluntad. Y por último es la proporcionalidad de las penas. O sea, la pena tiene que ver con el delito, no que cualquier delito sea una pena exagerada o muy pequeña. Entonces, tenía que ver una cosa con la otra. Surgieron también, dentro de la ciencia penal, otras distintas escuelas de pensamiento, como fue la escuela positivista, la tercera escuela, entre otras. Y por último, escuelas que atienden sentido objetivo o subjetivo del derecho penal. La escuela positivista, ella se centró en la peligrosidad del autor del delito, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales. Siguiendo la secuencia y enfoque, presentaré ahora varios autores, pero ya para más cercano a nuestros tiempos, que han tenido gran influencia sobre el derecho penal, que en este caso son del siglo XX. Aquí la intención está en, a su vez, ir haciendo una comparación entre el enfoque de cada uno de estos autores sobre su definición del derecho penal. Podemos observar que en la definición o conceptos que cada uno de estos autores hace, por supuesto, tienen algo en común, que se trata es de que están definiendo al derecho penal. Pero quiero también enfatizarme en resaltar las diferencias que existen en cada una de estas definiciones o conceptos que ellos exponen. En el caso de Arteaga Sánchez, se enfoca en lo que son las normas impuestas por el Estado. En el caso de Carranca y Trujillo, se enfoca en la implementación práctica de las leyes. Coello Calum se centra en el conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas impuestas por el poder social al delincuente. Y Metzger conecta el delito como presupuesto, con lo que la pena, o sea, coloca la pena como consecuencia jurídica. Como podemos observar, y en la secuencia del recorrido que hemos realizado, podemos visualizar que es difícil determinar que existe una sola definición o una única definición de derecho penal, porque hay factores que están influyendo, como se pudo haber visto en las láminas pasadas, que tienen que ver con la escuela, la corriente en la cual se ha formado el autor, o también está el enfoque individual de ver las cosas. Entonces, son elementos que van incrementando la dificultad para llegar a una definición única. Justamente en ese recorrido andamos. Vamos a ver la siguiente para ver con qué podemos enfocarnos o basarnos para poder llegar a una noción elemental de derecho penal. Entonces, vamos a apoyarnos de algunas teorías, principios básicos, que conseguimos desde la antigüedad hasta hoy. Y así continuar en el proceso de conseguir los elementos esenciales y accidentales y poder conformar una noción de derecho penal. Las teorías contribuyen al entendimiento profundo del derecho penal y su aplicación en la sociedad. Tomaré de las que tengo expuestas en la lámina la teoría conductista, ya que para ellos las normas no son fundamentales como las conductas de los operadores judiciales.
como son los fiscales, los jueces y todos los funcionarios que están en las instituciones que rigen el derecho penal. Para ello es fundamental para que funcione digamos, los fines para los cuales fueron creados y para lo cual existe el derecho penal. También tomaré otro elemento más que es importantísimo, que es un principio que es de la escuela clásica, que representa el derecho objetivo, que es el ius poenale, y el derecho subjetivo, el ius poniendi, que dentro estos dos elementos, basado en un principio importantísimo y que es una fórmula latina que viene desde los romanos, que es la nullum crimen nulla poena sine lege, que no hay delito ni pena sin ley, lo que representa el principio de legalidad. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta para alimentar nuestra intención de la noción de derecho penal. En esta lámina expongo lo que son los elementos de la teoría del delito, refiriéndose a los requisitos que deben cumplirse para considerar que un acto constituye un delito. Y es fundamental comprender estos requisitos para poder juzgar adecuadamente la conducta delictiva y cómo se interconectan unos con los otros para justamente conformar esa teoría. Llegando después de lo que hemos transitado, tratando de conformar una noción de derecho penal con todos los elementos y todo lo que ya se indicó, pues esta es la siguiente noción que les entrego sobre el derecho penal, que es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que establecen condiciones y principios de intervención punitiva del Estado y de carácter especial que regula las conductas que, por desvaloradas, están prohibidas, a las que, de operarse, se les castigará con una pena o se les controlará con una medida de seguridad, basada en el principio de legalidad, garantizando la libertad de la persona, solo limitando y regulando comportamientos de tipo penal, que afecten a un tercero de manera relevante, o a un bien jurídico penal, con un derecho penal implementado desde la acción responsable, ética, por los funcionarios y operadores de justicia que trabajan en las instituciones para cumplir con dichos fines ontológicos. Quiero agradecerle su atención prestada. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, de la modalidad a distancia, y esta es una pequeña entrega de la cátedra, para la Cátedra de Derecho Penal.